Bueno, hola a todos y a todas. Mi nombre es Alejandra Lescano. Soy psicóloga, astróloga, directora terapéutica de Kensho, que es un espacio para experiencias de la evolución. Y en esta oportunidad, en este congreso que estoy participando por segunda vez, voy a dar una videoconferencia donde el tema va a ser adolescentes, cómo los acompañamos al despliegue del ser esencial. Es un tema que a mí me parece muy interesante, ya que, bueno, tengo dos hijas adolescentes, así que, bueno, es una temática que me atraviesa en lo personal y también me gusta trabajarlo y ampliar la mirada desde lo profesional. Así que, bueno, bienvenidos a esta charla. Al final de la charla van a estar todos las vías de contacto y un poco más extendida la presentación de a lo que me dedico. Ahora me gustaría directamente empezar con la charla, con esta videoconferencia para que lo disfruten y pueden ir haciendo las preguntas en el chat a medida que vayan escuchando y apreciando esta charla. Muchas gracias por estar ahí y vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Bien, compartir pantalla para empezar. Bien. Bueno, entonces, como les decía, a ver, ahí va. Bueno, como les decía, esta es una videoconferencia donde la temática es adolescentes, cómo los acompañamos al despliegue del ser esencial. Es una charla que va dedicada a todos aquellos adultos, adultas que acompañen, que tengan hijos adolescentes o acompañen a procesos de adolescentes, ya sea en el área educativa, como talleres, como profesionales de la salud, y a todos aquellos que les interese la temática. Bien, entonces vamos a empezar por contando qué significa el ser esencial para un poco ir adentrándonos en el tema. Cuando, ¿a qué nos referimos cuando decimos acompañarlos al despliegue del ser esencial? Entonces vamos a partir de la base de empezar a definir qué es el ser esencial. El ser esencial son todos aquellos talentos y capacidades humanas con las que nacemos y que naturalmente se despliegan siempre y cuando la tierra sea fértil y segura. Es lo que me hace ser único e irrepetible. Es mi verdadera esencia que se relaciona con mis capacidades, recursos y talentos. El ser esencial es el llamado a ser quienes somos de verdad. Es el ser en su estado más puro, original, creativo y verdadero. Entonces, cuando nos referimos a ser esencial, nos referimos a todas esas cualidades y capacidades con las que nacemos, que están intactas al nacer, ¿sí? Todos los cachorros humanos, cuando me refiero a cachorro humano, es el bebé en su estado más puro, nace con todo ese potencial, con toda esa semilla promesa. Imaginemos a cada uno de nosotros, a cada cachorro humano, siendo una semilla de durazno, supongamos. Esta semilla cae en una tierra fértil, y en esta tierra fértil, que es cuidado, regado y abonado esa semilla, a lo largo de la infancia va a ir desplegando esos brotes, va a ir creciendo, en la adolescencia va a ir desplegando las flores, y así en la adultez, en la juventud y en la adultez,
va a ofrecer los mejores duraznos de ese árbol. ¿Bien? Entonces, un poco para entender a qué nos referimos con el ser esencial, estamos hablando de ese fruto, de esa esencia, de todo eso que tenemos para desplegar como talento, como cualidad, como capacidad, donde cada uno es diferente, ¿no? Cada uno es semilla de algo que lo hace único y repetible. Y entonces cuando nos referimos al ser esencial, estamos hablando de esa inmensidad de personas que somos, de todo ese ser con todo lo que nos abarca y con todo lo que nos atraviesa. Es la verdadera esencia de lo que de lo que cada uno de nosotros es. A eso nos referimos cuando decimos el despliegue del ser esencial, ¿no? Acompañar al adolescente a que pueda conectar con ese talento, con esas cualidades, con esas capacidades, con esa semilla de lo que es, para que la pueda desplegar y de ese modo pueda ofrecer todos sus talentos y todas sus capacidades a la humanidad, al bien común. Entonces, una vez explicado lo que es el ser esencial, vamos a pasar a comprender ahora a qué nos referimos cuando hablamos de adolescencia. Entonces, ¿qué significa ser adolescente? Y para eso vamos a observar unas imágenes y los voy a invitar a que escriban en una hoja todas las ideas y sensaciones que tienen al ver las imágenes. ¿Bien? Entonces, con una hoja y un lápiz, lapicera que tengan a mano, yo les voy a ir mostrando ahora unas filminas con unas imágenes y con cada imagen que aparezca, los invito a que ustedes vayan anotando palabras de todo lo que se les va ocurriendo, ya sea lo que sienten, lo que piensan, lo que se les viene, ¿sí? Lo que sea, puedan ir, así como el juego de lluvia de ideas, puedan ir escribiendo todo lo que se les venga. ¿Bien? Entonces, acá tenemos una primera imagen. Esta es una langosta que está cambiando su piel. Entonces, bueno, ahí los invito a que vayan describiendo lo que se les viene, la sensación de lo que se les viene. Yo mientras tanto también les voy a ir nombrando lo que a mí se me va ocurriendo cuando voy viendo estas imágenes. Siempre que las veo, siempre que conecto con esta clase o con esta charla eh, y vuelvo a ver las imágenes, me aparecen cosas nuevas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me viene la palabra transformación, me viene también la palabra a flor de piel, ¿no? Así como cambio a flor de piel, vulnerabilidad por estar en ese tránsito, en ese cambio. Bien, vamos con la que sigue. Bueno, en esta se me vienen palabras como brote, crecimiento, vida. Bien, se me viene la palabra vida. Eh, Empezar a crecer, crecimiento, en realidad es la palabra que se me viene, crecimiento. Vulnerabilidad, también me viene la palabra vulnerabilidad porque está ahí apenitas creciendo este brote, esta plantita. Bueno, con esa imagen de fuego se me viene calor, se me viene la palabra pasión, se me viene la palabra transformación también. eh, Se me viene la palabra
compartir la noche, compartir, contemplar. Bien, vamos con otra. Bueno, la imagen me encanta. Y lo primero que se me aparece es colores, variedad, frescura, abundancia, se me viene la palabra abundancia, exquisito, se me viene también, exquisito, muchos colores, exquisitez. Con esta imagen se me viene la palabra fuerza, avanzar, agua, por supuesto, agua. Inmensidad, también se me viene esa palabra, la de la inmensidad. Sobre todo la de la fuerza, ¿sí? Esa es la que a mí más se me viene, ¿no? Así como esa fuerza, ese empuje. Bien. En esta se me vienen palabras parecidas. Inmensidad, fuerza, empuje. Con ese arco iris que aparece ahí, también se me viene la palabra magia, ¿no? Así como estado de magia, estado sagrado, de luz, de mucha luz. Con esta imagen se me viene la palabra amasar, leudar, dejar reposar. Se me viene la palabra crear, de creación, ¿no? De ponerse a crear algo que era harina, agua, huevos por separados, unir, amasar y crear algo nuevo, ¿no? Para que aparezca algo nuevo. Bueno, con esta imagen otra vez, transformación, proceso, me viene también el respeto por el proceso, ¿no? El paso a paso, la lentitud, la lentitud del paso a paso, ¿no? Así como no apurar el proceso que va siendo de oruga a mariposa, tiene que pasar por diferentes estadios hasta que logra la mariposa salir del caparazón de la oruga para poder volar, ¿no? Y con esta imagen se me viene el mundo en mis manos, alegría, colores, diversidad, fuerza, adrenalina, movimiento, energía. Se me viene la palabra de mucha energía. Bien. Bueno, espero que les haya ido bien con sus anotaciones y tengan esas anotaciones, ténganlas ahí a mano. Es un ejercicio con palabras que les queda para ustedes y sobre todo para que vayan sintiendo a lo que vamos a ir ingresando que tiene que ver con la adolescencia, porque lo importante de esta charla es que ustedes puedan ir sintiendo la adolescencia. Si bien yo les voy a ir compartiendo una parte que tiene que ver con la teoría, ¿no? de qué es un adolescente, las necesidades de un adolescente, para entonces poder comprender cómo acompañarlos al despliegue de su ser esencial. Lo más importante es que ustedes puedan empezar como a sentir, ¿no? A sentir la adolescencia, a conectar con esos lugares más verdaderos de lo que es una adolescencia por diseño,
Cuando digo por diseño, es lo natural en un adolescente, lo que naturalmente tiene que suceder en un adolescente. Entonces, para eso es que lo que me importa, sobre todo de esta charla, de esta videoconferencia, es que ustedes puedan empezar a sentir, ¿no? A sentir de qué se trata cuando hablamos de adolescencia. Bien. Entonces, con esas palabras que ustedes anotaron, vamos a empezar a definir adolescencia. Entonces, vamos a comenzar diciendo que es un segundo nacimiento. El primer nacimiento es cuando nace el cachorro, que estuvo 9 meses dentro de la panza de mamá, del útero materno. Y al nacer, estamos nombrando a ese momento como el primer nacimiento, el primer momento en que el bebé entra en contacto con este planeta, con este mundo, con este mundo terrenal. Y la adolescencia es considerado el segundo nacimiento. Este es un concepto de Francois Dolto, que era una psicoanalista francesa, donde ella habla del segundo nacimiento precisamente porque hay un despertar, una nueva forma donde el niño deja de ser niño para pasar a un periodo que es la adolescencia, donde en ese periodo se va a encontrar con un montón de situaciones y experiencias nuevas que son distintas a lo que él estaba vivenciando en la infancia. Bien, entonces un segundo nacimiento, un segundo despertar, un segundo encuentro con este mundo, con esta realidad real en la que se encuentra inmerso. Y porque además es un periodo, como vimos en la imagen, donde está cambiando la piel, donde deja de ser niño para pasar a ser adulto, y en ese cambio de piel está ese periodo que es la adolescencia, que es precisamente el periodo de langosta, el periodo de cambio, de transformación, que va sucediendo a través de un proceso. Bien, es la segunda iniciación a la vida, el segundo despertar. Adolescencia es el empuje del ser esencial, es decir, durante la infancia fui esa semillita que empezó a crecer con algunos brotecitos, ¿no? Empezó a ser plantita, brote, y en la adolescencia aparecen las primeras flores. Aparece esa llamada que también tiene que ver con el fuego, por eso la imagen del fuego que incorporé anteriormente, porque tiene que ver con esa chispita, con ese llamado a estoy hecho para esto, soy semilla de esto, tengo tela para esto, tengo vocación para esto. Y eso es algo que se siente, es un fueguito interno que aparece con mucha fuerza en la adolescencia. No es que en la infancia no esté, sino que en la adolescencia aparece así como las olas del mar, empujando y diciendo, hacia allá voy, esto es. Algo de adentro vuelve a decir algo muy verdadero sobre nosotros mismos, mismas, ¿no? Es algo adentro que está diciendo, tengo talento para esto, tengo cualidades para esto, esto es lo que me gusta. Por eso hablamos de un segundo chispazo. Y es una nueva oportunidad porque el ser esencial grita con fuerza. El ser esencial dice, quiero ser lo que vine a ser. Quiero ser lo que me hace feliz. Quiero ser esto que sé que soy. Bien. Estas son como las palabras clave. Ahora nos vamos a ir adentrando más en profundidad en definir adolescencia, en comprender qué es adolescencia. Y a medida que vamos a ir profundizando en qué es adolescencia, vamos a ir comprendiendo cómo podemos hacer para ir acompañándolos a que vayan desplegando
ese ser esencial, esa llamita, ese chispazo que tienen dentro. ¿Bien? En la adolescencia suceden tres acontecimientos que lo diferencian de la infancia. Entonces, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que lo diferencia? Cuando hablamos de adolescencia, vamos a dividir en edades, ¿no? Infancia nos referimos desde el nacimiento hasta los 9, 10, 11 años de edad, y la adolescencia comienza entre los 11, 12 y 13 años de edad. Bien, ahí comienza el periodo de la adolescencia. Lo que va a ir diferenciando es que en la adolescencia comienza el proceso de construcción de la identidad, la adolescencia, o sea, inicia a los 11, 12, 13 años de edad y finaliza a los 18, 19, 20 años de edad, eso va a depender de cada adolescente, para entrar a una etapa antes de la adultez, que es la etapa del joven. Está la etapa del joven, que es el entrenamiento final para llegar a la adultez. ¿Está? La adolescencia puramente dicha va de los 11, 12, 13 años a los 18, 19, 20 años, donde van a suceder entonces tres acontecimientos. El proceso de construcción de la identidad, el despertar sexual entre pares y el despertar de la vocación. ¿Bien? Ahora vamos a ver con detalle cada uno de estos puntos para ir comprendiendo también cómo los podemos ir acompañando. Entonces, construcción de la identidad. ¿Qué significa? Es dejar de ser el niño que mis padres quisieron que sea para convertirme en el adulto que quiero ser. Entonces, en este proceso de construcción de la identidad, va a ir apareciendo el proyecto de vida propio. Construcción de la identidad significa tener un sueño propio, sueños, anhelos, deseos. ¿Para qué? Para ir darle vida, para darle a la vida sentido, ¿sí? Para ir dándole a la vida sentido propio, para ir dándole a la vida eso que quiero ser, ese proyecto que tengo. Bien, entonces acá partimos de la base que empezar a conectar con mis propios deseos y dejar el niño que mis padres quisieron que sea para convertirme en ese adulto que quiero ser, ya hay un lugar donde el adolescente va a necesitar que los padres estén lo suficientemente conscientes de que este duelo por este niño, que cuando digo duelo es eso que necesito soltar, que necesito dejar ir, ¿no? Que es ese niño que hasta hace unos meses fui, porque los cambios biológicos y hormonales van acelerados, ¿no? Entonces, ir dejando ese niño que fui es un proceso de duelo y de transformación y de meterse para adentro, necesario para poder ir conectando con eso que el adolescente quiere, con ese proyecto propio, con ese sueño propio. A la vez, los padres, las madres, padres, también van a estar haciendo ese proceso de duelo, porque hasta hace unos días, hasta hace unos meses, mi hijo, mi hija era un niño con estas características y de repente está siendo una persona que estoy desconociendo, que aparecen aspectos nuevos, que aparecen cualidades nuevas, que aparece un carácter nuevo. Todo esto forma parte de la construcción de la identidad. Por lo tanto, el adolescente necesita crear un espacio propio,
distinto al que proponen mamá y papá, porque es un tiempo donde es necesario comenzar el proceso de crecer en la autonomía e ir en búsqueda de la autonomía afectiva. Bien, es decir, ir encontrando cuáles son mis lugares, mis fortalezas para ir generando la autonomía que tiene que ver con me hago cargo y responsable de lo que siento, de lo que me pasa, de lo que pienso. De ese modo puede ir haciéndose responsable de su propia vida. Por lo tanto, para la construcción de esta identidad, necesita tomar distancia de la familia de origen para mirar de la vereda de enfrente. Esto es, necesita pararse en la vereda de enfrente, para que esa distancia le permita ir redescubriéndose cuál es lo propio, qué es lo que desea, qué es lo que quiere y qué es lo que piensa. Entonces, hay una etapa donde eh, el adolescente, va a necesitar eh, poner en duda todos los mandatos, todos los ideales, todas las creencias, todos los pensamientos, las costumbres, poner en duda, entra en crisis. Eso sería pararse de la vereda de enfrente, ¿no? Es decir, como poder tomar esa distancia necesaria para que pueda encontrarse con sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la primera infancia, cuando es niño, niña, no le interesa pensar distinto, ser diferente. Eh, no hay una necesidad de eso, sino todo lo contrario. El niño es fusión por diseño. ¿Qué significa fusión? Que comparte el mismo campo emocional con los adultos a cargo, con su escenario de infancia. Entonces, desde ese lugar es que decimos que en la infancia no hay una necesidad de pararse en la vereda del frente, de pensar distinto de mamá y papá, que sí sucede en la adolescencia como proceso natural de una distancia necesaria. ¿Para qué? Para que pueda encontrarse con su propio pensamiento, con su propia idea, con que pueda lograr la autonomía y se responsabilice de eso que piensa, de eso que cree y de eso que siente y de eso que le gustaría hacer. ¿Bien? Entonces, el adolescente, ¿qué hace? Sale a buscar nuevos maestros, nuevos guías y grupos de pertenencia, donde compartir, confiar e intimar afectivamente. Esto sería así. Imaginemos que durante la primera infancia, mamá y papá, tíos, abuelos y todas las personas cercanas a ese niño y esa niña ofrecieron un color, ¿no? Ofrecieron un color. Si nos vamos más específicamente a la familia de mamá, papá, que eran las personas, si estuvieron ambos más cercanas a este niño y a esta niña, ofrecieron un color, ¿no? Vamos a suponer que ofrecieron el color amarillo. Entonces este niño, durante toda la infancia, tuvo el color amarillo y no le interesó otro color más que el amarillo. Su grupo de pertenencia es la familia, ¿no? Que, digamos, por supuesto que tiene amiguitos, ¿no? Primitos, pero lo que no le interesa tener otro color, ¿no? Puede compartirse con ese color que es el color amarillo. Lo que va a diferenciar en la adolescencia es que el adolescente necesita salir a probar otros colores, ¿no? Entonces sale a probar, prueba el anaranjado, pasa el anaranjado por sí mismo, se fija si le gusta el anaranjado, si no le gusta, si le gusta un poco se lo deja y otro poco lo devuelve, ¿no? Y así después sale y prueba el rojo, después sale y prueba el gris, sale y prueba el violeta,
Y en toda esa etapa de exploración y de prueba, va dándose cuenta en esa exploración cuál es el color que a él le va, para así lograr al final de la adolescencia identificarse con un color distinto al amarillo, ¿no? Un color, vamos a suponer, qué sé yo, anaranjado, porque probó este y armó un color específico que es un naranja, que no es cualquier naranja, sino uno específico que él armó a través de probarse un montón de colores. ¿Bien? Entonces, en esa exploración y en esa búsqueda es que por fuera de la familia va a ir conectando con otros maestros, con otros guías, con otras personas, donde él va sintiéndose confiable y cómodo para probar esos colores que quiere probar. Bien, entonces, sigamos. Es el momento de detectar quiénes somos y qué deseamos desplegar. Esto en relación a la construcción de la identidad, ¿no? Momento de detectar quiénes somos y qué deseamos desplegar. Es una etapa llena de energía vital, llena de deseos y sueños por cumplir. Es una etapa de explorar y descubrir, probar una y otra vez quiénes somos y para qué hemos venido a este mundo. Hago mucho hincapié en esto de explorar y probar, porque por ahí los adultos, y sobre todo en esta sociedad que vivimos anti-niño y anti-adolescente, tenemos el chip de que el adolescente ya tiene que saber o tiene que ya tener un norte o tiene que estar, tiene que ya tener la certeza por ejemplo, ¿no? Digamos, un deporte. Entonces el deporte, y me gusta siempre el deporte en toda la adolescencia, tal deporte, y en realidad ahí hay una confusión porque partimos de la base que no todos los adolescentes son iguales, pero en general lo natural en la adolescencia es que pruebe diferentes eh, cosas, ¿no? Puede ser de deporte, de arte, de lo que sea, de lo que se le ocurra, de música, ¿bien? De lo que quiera. Acá lo importante es que tengamos claro que es natural que el adolescente no pueda sostener en un largo tiempo un solo gusto, porque precisamente lo que necesita es probar, probar distintas alternativas, distintas propuestas. ¿Bien? Eso lo va a ir, es como yo le decía el ejemplo de los colores, eso es lo que lo va a ir ayudando en esa prueba y en esa búsqueda, en esa exploración, cuál es el color que le encaja perfecto. ¿Bien? Y para eso es necesario probar e ir detectando quién es. Entonces, hasta acá vamos nombrando necesidades básicas de un adolescente, sobre todo esto en relación a la construcción de la identidad. Necesita que los más padres, acá agrego, o los adultos a cargo, le abran la puerta al mundo y mostrarle que ese mundo es mucho más grande que nosotros, refiriéndose al nido, a mamá y papá. Es mucho más grande, más interesante, hay mucho más por ver y descubrir que el color amarillo que le podemos ofrecer en casa, ¿no? Pero esa puerta debe quedar abierta para que regrese cuando lo necesite y ahí encuentre cobijo, se nutra y vuelva a salir de nuevo al mundo a explorar vastos territorios. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en ese salir y explorar y encontrarse con con otros mundos, con otras propuestas, con otros colores, en algunos momentos eh, capaz no le va tan bien, capaz le dio miedo, capaz sufrió, capaz se asustó, ¿bien? Entonces, es
o está muy, muy contento, muy alegre y quiere volver a compartirlo. Entonces es muy importante que si bien le abrimos la puerta para que huele, para que salga, para que descubra, es muy importante estar disponible para cuando ese adolescente necesita volver, para volver a alimentarse, volver a nutrirse. Cuando hablo del alimento emocional sobre todo, ¿no? Volver a encontrar con que mamá y papá siguen estando ahí, disponibles para abrazarlo, para escucharlo, para ampararlo, para lamerle las heridas, ¿no? Estar disponible para cuando el adolescente necesite volver, nutrirse, llenarse de mamá y papá, llenarse del amor, de la contención, de las palabras sabias que mamá y papá pueden estar ofreciendo. Se nutre y tic, otra vez sale al mundo a seguir explorando y seguir revisando todo lo que el mundo tiene para ofrecer, y así, de esa manera, él vaya encontrando, él, ella, vaya encontrando qué es lo que quieren ser. Bien. Cuando me refiero a lo que quieren ser, sobre todo me estoy refiriendo a que conecte con eso que ya saben que son en realidad, porque es esa llamita que tiene que ver con ese ser esencial que está ahí listo para que aparezca, ¿no? Así como, bueno, la plantita fue creciendo y llega la primavera y está lista para aparecer la flor, ¿no? Entonces, desde ese lugar es que me refiero al salir a la afuera para explorar y así pueda ir abriéndose en flor el adolescente, la adolescente. Otro de los momentos importantes de la adolescencia tiene que ver con el despertar sexual entre pares. Esto es, en la primera infancia, la sexualidad no es, el interés no es entre pares, ¿no? Digamos, en la primera infancia, la sexualidad la da mamá, el placer sexual lo da mamá, papá, cuando el niño siente placer al ser tocado, al ser abrazado, eh, al compartir ese contacto físico, corporal. Y ahí es donde el niño va sintiendo ese placer sexual, sobre todo el bebé, ¿no? Cuando hablamos de la primera infancia, el bebé, su fuente de placer es estar pegado al cuerpo materno, estar con alimento y cobijo permanente de mamá o de la adulta a cargo de este cachorro, de esta cachorrita. Entonces, el placer sexual en la primera infancia es a través de mamá y papá. En la adolescencia ya la sexualidad no tiene que ver con el placer que me producen mamá y papá, sino todo lo contrario, necesitan tomar distancia, necesitan alejarse de ese placer sexual, soltar ese placer sexual eh, que daban mamá y papá para entrar en contacto con la sexualidad entre pares, ¿no? El adolescente ya empieza a interesarle la sexualidad por fuera de la familia. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, hablamos de pulso vital, de potencia, hablamos de fuerza vital, de placer, de atracción amorosa, de sensorialidad, vibración, deseo, disfrute, fusión, fluidez, movimiento, líbido, energía, ritmo, conexión, fuego, voluptuosidad, pasión, vida, sentires, naturaleza, humanidad, vida. ¿Qué les quiero decir con esto? Que entonces cuando hablamos del despertar sexual no estamos hablando solamente de la genitalidad, ¿no? No estamos hablando del adolescente que va a tener una relación sexual, ¿no? Donde puede interesarle o estar en contacto genital con otro par. No, estamos hablando de algo mucho más profundo que tiene que ver con la energía, la libido, el fuego, la fuerza vital, la potencia, todo eso es sexualidad y todo eso se despierta en la adolescencia.
No se acota solamente en, bueno, el adolescente tiene un interés por los pares que tiene con la sexualidad, que tiene que ver puntualmente con lo genital. O sea, si bien es muy fuerte en esta etapa, la fuerza de la genitalidad, el despertar de las hormonas y el deseo y la atracción física y sexual, si bien es muy fuerte, por una cuestión hormonal, ¿no? De cambio hormonal y de despertar hormonal también, y de cambio más que de despertar. Entonces, si bien esto es muy importante, también la sexualidad del adolescente está atravesada, en realidad de todos, está atravesada por todos estos ítems, ¿no? Por lo tanto, el proceso es bien fuerte también, es bien intenso. Es el momento de la vida donde se despierta la libido sexual, donde aparece el deseo sexual ligado a otro por fuera de la familia. Es la etapa donde comienza a probar, descubrir y conectar con la manera en la que quiere vivir su propia sexualidad. La sexualidad en la adolescencia dependerá de la sexualidad vivida en la infancia. Bien, acá tenemos dos puntos interesantes para mirar. O sea, el tema es amplísimo. Voy a tratar de ser como lo más resumida posible en algunos otros temas para poder entender adolescencia, ¿no? Entonces, me voy a detener en dos puntos. Uno que tiene que ver, a ver, compartir pantalla que... Entonces, en dos puntos en lo que acabo de leer en las filminas de recién. Tenemos dos puntos para mirar, que los voy a dejar como por fuera de la adolescencia, pero que tienen que ver con la adolescencia, ¿no? Y el primero es que todos los cachorros humanos nacemos con cualidades distintas y diferentes en diferentes aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces, en el área del trabajo nacemos con ciertas cualidades, en el área del hogar nacemos con otras cualidades y con otras energías, en el área de los amigos nacemos con otras cualidades, con otra energía, en el área de la pareja también nacemos con ciertas cualidades y con ciertas características distintas, cada uno de nosotros. ¿Bien? ¿Qué les quiero decir con esto? Que pensar en la heterosexualidad y pensar en la monogamia es un invento de la sociedad, ¿no? Es un invento social, sobre todo de un sistema patriarcal, que está ligado también a la religión, que tiene que ver con la religión católica, el pensar en esa sexualidad o en ese modo vincular. El hecho es que el cachorro humano, en esa área específica que es la pareja, los vínculos sexoafectivos entre pares, cada cachorro humano nace con diferentes gustos, deseos, ideas, pensamientos, sentires. Y la etapa donde empieza a explorar esto es en la adolescencia. En la adolescencia es donde empieza a probar de qué manera en esa área que tiene que ver con vínculos sexoafectivos íntimos, que en un futuro podemos decir la pareja, en la adolescencia empieza a probar con los noviecitos, noviecitas de qué se trata, o con los amigos, las amigas, de qué se trata esto de vincularse íntimamente por fuera de la familia, ¿no? Entonces, lo que hace el adolescente es empezar a probar de qué manera quiere vivir su sexualidad, quiere vivir un vínculo sexoafectivo, de qué manera quiere vivir esos ensayos de novio, de novia, de pareja, ¿bien? Entonces ahí es donde volvemos al mismo punto donde va a tomar distancia de la idea de pareja, de mamá y papá,
de idea de cómo vincularse sexoafectivamente que tienen mamá y papá para empezar a probar cuál es la propia, ¿no? De qué manera quiere vivir su sexualidad, ¿sí? Entonces, no sé, si es homosexualidad, bisexualidad, eh, no, bueno, tampoco me voy a meter en todos esos diferentes tipos y modos de que de cada persona, en este caso adolescente, quiera vincularse y vivir su sexualidad, ¿no? Entonces, eso es un punto muy importante que los padres tenemos que tener en cuenta, de que también va a explorar y va a ir probando cómo quiere vivir su sexualidad y cómo quiere vivir esos vínculos sexoafectivos. Y por otro lado, la vivencia, esto es muy importante y también va a ser para otro momento, ¿no? De también poder entender cómo ese cachorro, que hoy es adolescente, pero cómo ese cachorro vivió sus primeras experiencias sexuales que tienen que ver con el escenario de infancia del que viene y que tiene que ver con el tipo de contacto y experiencias de placer estuvo con mamá, con papá, ¿no? Cuánto fue acariciado, cuánto fue eh, contemplado en sus placeres, cuánto vivió sus placeres, su autovaloración, su autoestima, digamos, ¿no? Cómo fue regada esa semillita, ¿no? Empezar como a prestar atención en cómo fue regada esa semillita y todo eso que fue regándose en la semillita es como luego en la adolescencia va a salir a probar eso que la primera infancia aprendió de que se trata el placer. Entonces, algunos adolescentes serán como más duros o más frío en esto de compartir la sexualidad con los pares, otros adolescentes serán más dependientes, otros adolescentes serán más voraces y querrán tener más relaciones y más contacto sexual con los pares. Bueno, ahí ya entramos en un tema que tiene que ver cuáles fueron las experiencias de la primera infancia para poder entender cuáles van a ser las experiencias sexuales en la adolescencia. Lo que sí les puedo decir es que por diseño lo natural es que el adolescente quiere explorar. Después, el modo en el que cada adolescente va a ir explorando va a tener mucho que ver también con sus primeras experiencias sexuales o de placer que tuvo en la primera infancia. Bien. Eh, Seguimos. El despertar de la vocación. Este es otro punto importante que sucede en la adolescencia. Les acuerdan que les había dicho tres. El primero es la construcción de la identidad, el segundo tiene que ver con el despertar sexual genital y el tercero es el despertar de la vocación. Y esto es, sentimos en nuestras manos el poder del fuego interno. Es el momento donde el adolescente entra en contacto con yo tengo madera para esto, yo estoy hecho para esto soy, esto me apasiona, esto me sale fácil. Eso sería como esa llamita que está interna, ¿no? Que está ahí esperando que sea soplada. ¿Para qué? Para que aparezca esa esencia, para que aparezca eso que sé que soy. Entonces, ¿qué necesita el adolescente en esta etapa? Un mentor, un buen maestro, alguien que lo apoye y le sople de popa. ¿Sí? O sea, alguien que sople ese fueguito interno que tiene y donde mamá y papá van a estar ahí acompañando a eso, ¿no? A ese encuentro, a ese despliegue, a eso que ese adolescente quiere ser, a eso que ese adolescente está ahí explorando. Y repito, como es un proceso, cada adolescente va a ir conectando con todas estas partes a medida que
medida que pueda, sería, ¿no? A medida que pueda, porque imagínense que le están pasando un montón de cosas adentro, le está pasando la sexualidad, le está pasando la construcción de su identidad, le está pasando el despertar de la vocación. Entonces, realmente es un proceso de transformación muy intenso, muy profundo, y donde lo debemos considerar y darle la importancia como tal, ¿no? Como un momento de vulnerabilidad también. ¿Por qué vulnerabilidad? Porque si bien tienen el cuerpo de unos dinosaurios, muchas veces están frágiles como una oruga, ¿no? O están tan delicados como las alas de las mariposas, están delicados porque están aún en ese proceso, aunque los veamos con cuerpos de adultos, de adultas, adentro internamente están en un proceso de cambio y de transformación que en algún punto también los deja muy vulnerables. Bien, volviendo a la vocación. Entonces, ¿cómo plasma su vocación? ¿Cómo plasma sus atributos personales? ¿En forma de deseos, búsquedas, de exploraciones? ¿O en forma de mandatos, obediencias o expectativas ajenas? Estas son buenas preguntas que se las dejo para que queden reflexionando un poco, ¿no? Es decir, este adolescente, ¿cómo puede plasmar su vocación? ¿Cómo puede conectar con sus atributos personales y empezar a desplegarlos? ¿En forma de sus propios deseos, de sus búsquedas, de sus exploraciones? ¿O un adolescente con miedo a que mamá y papá me dejen de querer, por lo tanto, confundo mi vocación con mandatos a seguir, con obediencia a seguir, o con las expectativas ajenas por cumplir, ¿no? Es decir, ¿de qué manera este adolescente que ustedes tengan cerca o por los cuales a ustedes les interesa esta charla porque acompañan adolescentes o porque tienen hijas adolescentes? Es decir, a ver, ¿y el adolescente que tengo cerca? El adolescente que, sobrino, hijo, alumno, ¿de qué manera está plasmando su vocación? ¿Cómo se está encontrando con ese ser esencial? ¿Está conectando con ese ser esencial o está reproduciendo un mandato, está obedeciendo y está siguiendo expectativas ajenas? ¿Bien? La vocación nos permite realizar en el plano material las virtudes excepcionales que traemos al mundo. Es nuestro ser esencial desplegado a favor del otro, del prójimo, de la humanidad toda. Entonces se convierte en un ser trascendental. Miren si no es importante el proceso de la adolescencia y acompañarlos ¿a qué? A que si son semillas de durazno, al final de la adolescencia tenga los mejores duraznos para ofrecer. ¿Está? Entonces, poder acompañar, poder estar cerquita, poder comprender qué es adolescencia, es muy importante para poder entender que el adolescente tiene adentro todo listito, ¿no? Solo que se está cocinando, se está amasando, como la escena, como la imagen, perdón, que les mostré al principio, se está amasando, está leudando, tiene todos los condimentos, todos los elementos listos, porque todas las personas nacemos en eje. Todos nacemos siendo semilla de algo, tenemos todas nuestras cualidades y potencialidades intactas para ser desplegadas. Solo necesitamos que esta tierra esté fértil y que nos rieguen, que nos cuiden, que nos abonen para poder ir desplegando ese ser esencial. ¿Y cuándo termina la adolescencia? Cuando el joven es capaz de elegir y sostener sus propias elecciones sin retroceder ni culparse por lo que piensan su mamá y su papá. Cuando ya no se preocupa por cambiarlos a mamá y papá, cuando ya no se preocupa porque
quieren que ese mamá y ese papá sean distintos. Acuérdense que es la etapa de me paro en la vereda del frente y todo lo que piensan o todo lo que dicen mamá o papá, no estoy de acuerdo, me gustaría que fuera de otra forma, empiezan a haber choques, ¿no? Entonces, cuando termina la adolescencia, cuando yo ya me hago cargo de mi color y no me importa que mamá y papá sigan siendo amarillo o elijan seguir siendo amarillo, ¿no? Cuando finalmente puedo diferenciarme de ellos sin dejar de quererlos y seguir mi propio camino. Ahí termina la adolescencia, ¿no? Es decir, eh, no los dejo de querer, los acepto como son y sigo con mi propio camino, es decir, asumí que soy el color anaranjado, a diferencia del amarillo, que es mamá y papá, no me enojo ni elegí el anaranjado por hacerle la contra, simplemente probé muchos colores, me gusta el anaranjado y este es el color que elijo y decido ser y me hago cargo de ello. Bien, y ahí empieza la etapa del joven, que empieza a los 20, 21 años, donde el joven empieza a practicar ser en el mundo de este color que es el anaranjado. Entonces empiezan sus primeras experiencias de trabajo, de vivir solo, de estudiar una carrera universitaria o ejercer un oficio, ¿no? Que tiene que ver más con el mundo adulto, pero todavía no es adulto. ¿Está? Ahora bien, acá viene la pregunta. ¿Y cómo acompañamos a las adolescentes al despliegue del ser esencial? Este es un lugar muy importante para repensarnos, ¿no? Entonces, estuvimos trabajando en imágenes para posibilitar la sensibilidad, que se puedan sensibilizar cada uno de ustedes. Definimos qué es ser esencial, definimos qué es un adolescente por diseño y lo que este adolescente va necesitando de acuerdo al despertar de su sexualidad, al despertar de su vocación, en la construcción de su identidad. Pero ahora vamos a pensar, a repensarnos en, a ver, ¿y cómo los acompañamos? ¿No? ¿De qué manera los acompañamos? Lo primero es que cada uno, cada adulto, ¿no? Cada uno y cada uno de nosotras revise nuestra propia historia emocional para tomar conciencia sobre qué nos pasó de verdad en nuestra infancia y adolescencia. ¿Qué significa esto? Que el adolescente, lo primero que nos va a traer, lo primero que nos va a mover, lo primero que nos va a espejar es nuestra propia historia. Es decir, cada uno de nosotros tuvo una infancia, tuvo una adolescencia, sobre todo con nuestros hijos, a los docentes también le pasan con sus alumnos adolescentes, es que el adolescente real va a ser espejo, como si me mirara en un espejo, de lo que fue mi propia adolescencia. Entonces ese adolescente me va a recordar mis propias heridas de la adolescencia. Ese adolescente real me va a recordar cuánto a mí me permitieron explorar, cuánto a mí me acompañaron en relación a la sexualidad, cuánto estuve amparada o abandonada emocionalmente, cuánto me exigieron, cuánto me expulsaron, cuánto me contemplaron. Todas esas heridas van a aparecer. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener dificultad para mirar al adolescente real que tengo al frente, porque todo el tiempo voy a estar como conmovida por mi propia historia emocional. Bien, entonces, el primer paso es que cada adulto, ¿no?, pueda revisar su propia historia para tomar conciencia qué pasó de verdad, qué pasó con mi adolescencia, con la infancia y con la adolescencia, qué me pasó, cuáles son mis heridas, para entonces poder diferenciarlas del proceso del adolescente real. Otro ítems para poder acompañar a nuestros adolescentes es la escucha sin juicio.
La escucha, escuchar sin juicio lo que tienen para decirnos sobre su propio sentir y pensar. ¿Bien? Escuchar sin juicio es creer lo que están diciendo. Lo que dicen es y es real. ¿Bien? Hay que validar lo que ellos están sintiendo, pensando, aunque como adulto no esté de acuerdo, me dé miedo, eh, aunque sienta que no es el camino correcto, ¿no? Después también acá hay un punto que me parece muy importante que tiene que ver con la capacidad de los adultos de no tomarnos de forma personal la destrucción del adolescente hacia nuestra persona, ¿no? Cuando digo destrucción estoy hablando de que el adolescente necesita de alguna manera deconstruir esa imagen de mamá y papá de la primera infancia, por eso es la distancia, ¿no? Y deconstruir esa imagen, ese ideal que tienen en la primera infancia para poder vernos la realidad real de cómo somos. En esa deconstrucción, bueno, empiezan a aparecer un montón de verdades que los adolescentes tienen para decirnos y los adultos tenemos que estar lo suficientemente fortalecidos, ¿no? y en eje para sostener esa deconstrucción, ese, ese ataque, podemos decir, hacia nosotros y no tomarlo como forma personal, ¿no? Es decir, no es que el adolescente me está atacando a mí porque es malo el adolescente, no, es una necesidad del adolescente de construir esa imagen, ¿está? Por eso de escuchar sin juicio de valor, ¿no? Sin interponerme o quedarme ahí en un lugar de víctima, de ¿cómo puede ser que me decís esto, que el daño, que me lastima, ¿no? Sino como poder escuchar esas verdades que los adolescentes pueden empezar a nombrar y a decir de lo que de lo que les pasa, de lo que piensan en relación a nosotros, a la sociedad, a los maestros, ¿no? Tienen muchas verdades para contarnos, tanto los niños como los adolescentes. De hecho, ellos están más en eje que los que estamos los adultos. Y por último, comprender que sus síntomas, cuando digo síntomas, abro el abanico de todos los síntomas que puede tener un adolescente, que puede ser su apatía, bulimia, anorexia, alcoholismo, drogadicción, abanico de síntomas que los adolescentes tienen. Y no es porque están perdidos, desorientados, o no saben lo que quieren, o rebeldes sin causa, eso es lo peor que podemos hacer. Tenemos que entender que todos esos síntomas son un llamado desesperado de comprensión, contención y amparo emocional desde hace mucho tiempo. Comprensión, contención y amparo emocional ¿de quién? De nosotros, los adultos que tengan cerca. Bien, bueno. Después, aquí hay dos filminas más que un poco explican a qué me dedico, quién soy yo, a quién me dedico y las vías de contacto, que ahí los pueden mirar. A ver, las voy a compartir, en realidad no las compartí rápido, las voy a compartir, voy a dar más tiempo para compartir, ahí va. Bien, ahí está un poco mi recorrido profesional, psicóloga, astróloga, terapeuta gestáltica, biógrafa. La otra filmina cuenta un poco más a qué me dedico, que ahí la retengo un poco a la filmina para que ustedes si quieren hagan pausa y puedan leerla cuando quieran, cuando lo necesiten. ¿Sí? Y aquí están, bueno, a ver, voy a aprovechar y lo voy a leer. Me voy a presentar como si fuera otra persona. Se especializa en terapia individual, grupal, de pareja y de familia.
Diseña, implementa y coordina talleres de crecimiento personal. Desde hace más de 20 años me dedico a esto, a la asistencia, acompañamiento y contención de personas que buscan mejorar su calidad de vida social, espiritual y psicológica. Experta en el asesoramiento y acompañamiento en la mejora de los vínculos humanos. Creadora de su propio método de indagación profunda, donde fusiono herramientas de psicología, astrología y biografía humana como base. También implemento arteterapia, actos psicomágicos para la sanación y crecimiento de las personas. Su propio método y técnica de trabajo favorece el desarrollo y el despliegue del ser esencial. Y aquí están nuestras vías de contacto. Digo nuestras vías de contacto porque soy directora terapéutica de Kensho, que es un espacio para el crecimiento y la evolución de las personas, donde ofrecemos diferentes terapias alternativas, formación en terapeuta holístico y diferentes talleres de diferentes temáticas: infancia, adolescencia, pareja, conexión con el ser esencial. Bueno, ahí tienen las vías de contacto. Y un poco para despedirme y agradecer por haber estado en esta charla, por haber compartido este momento. Sé que por ahí algunas cosas que diga pueden ser profundas, pueden ser movilizantes y reveladoras. Están invitados a cuando quieran a hacer sus preguntas, reflexiones o contactarse conmigo por si algo de esto les resonó, les vibró y les gustaría seguir profundizando. Les mando un saludo a todos y a todas y gracias por estar ahí.